Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión del día de hoy para compiladores. Vamos a el día de hoy ver lo que son los conceptos fundamentales de compiladores y también vamos a ver lo que es una pequeña introducción a los compiladores. Vamos a ver el concepto, cómo está compuesto un compilador, cuáles son las partes que lo integran, qué realizan y algunas tareas básicas o elementos también básicos que requiere de un compilador. Cuando se finalice esta sesión, vamos a aprender lo que es un compilador, qué tareas hace, cuáles son los programas que están relacionados, cuál es su proceso. Vamos a comprender las dos grandes partes con las que están conformados los compiladores. En este caso va a haber una tarea, una meta, que es contestar un cuestionario. Y pues lo van a entregar el próximo viernes, a más tardar. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Correcto. Muy bien, entonces, para ello vamos a entrar de lleno a lo que es el tema. Hoy vamos a ver, como les comentaba, una introducción a los compiladores y algunos conceptos básicos. Muy bien. Primero, ustedes el día de ayer en el video que vieron, ahí se veía lo que era el concepto de compilador. Y debemos de entender por compilador que es un programa que traduce un programa escrito de un lenguaje fuente y produce otro lenguaje equivalente escrito en otro lenguaje. Entonces, debemos de entender que un compilador es una particularidad de un traductor. Entonces, la definición es que traduce un programa fuente a otro programa destino con un lenguaje diferente. ¿Ok? Esto que estamos viendo aquí a continuación es la estructura general del compilador, es las partes generales de las que está compuesta este compilador. Por un lado, tenemos lo que llamamos el análisis y por otro lado, lo que es la síntesis. Entonces, la compilación está dividida en estas dos tareas principales, el front-end y el back-end. No necesariamente el front-end y el back-end es entendido como generalmente nosotros lo tenemos, sino más bien que el front-end es la tarea del análisis que divide el programa fuente en sus elementos, componentes y crea una representación intermedia del programa fuente. Ahorita vamos a describir esa parte con mayor detalle. Pero simple y sencillamente la parte de análisis, les adelanto, es la parte que hace, voy a utilizar la redundancia aquí, analizar léxica, sintáctica y semánticamente nuestro programa fuente. Para lo cual, el proceso de análisis tiene que dividir en partes ese programa fuente, ese lenguaje fuente. Lo tiene que separar en unidades para poder hacer el análisis correspondiente. Y la parte de la síntesis, que es el backend, es la tarea en la cual se construye
un programa objeto a partir de la representación intermedia. Esa representación intermedia de la que estamos hablando se debe entender que es un listado de tokens, un listado de unidades léxicas. En un momento más vamos a ver cuáles son los conceptos de token, la definición de unidades léxicas. La síntesis es la que se requiere en la técnica más especializada. O sea, es lo que les comentaba el día de ayer, esa parte ya es la más compleja. La parte del análisis es un poco más sencilla, es un poco más terrenal, por llamarlo de alguna manera, la podemos entender de mejor manera. Sin embargo, la parte de la síntesis es generar el objeto, generar el ejecutable, es decir, la transformación a ceros y unos. Y eso pues ya no está tan sencillo. Les comentaba que era necesario llevar un curso de compiladores 2, por ejemplo, para alcanzar este objetivo. Entonces, con base a lo que acabamos de decir, la parte del análisis de la estructura del compilador está dividida en dos fases principales: análisis y síntesis. Ahora bien, en este caso tenemos lo que es el programa fuente, ¿sí? Tenemos la parte de la compilación o el compilador, y tenemos un programa destino o su salida. Entonces, básicamente, en esta sección que tenemos aquí, de la que estamos visualizando, en donde se toma un programa fuente, se aplica la compilación y me genera un programa destino. Sin embargo, en la parte central, que es el compilador, debe de auxiliarse de algunos elementos y producir algunos mensajes de éxito o de error. Muy bien. Ahora, antes de pasar a la siguiente lámina, repito, este programa fuente es el que tiene como entrada el compilador. Se aplica el proceso de compilación y produce una salida. Entonces, a continuación vamos a ver cómo está dividida el compilador, esta parte de aquí. Observemos, ya dijimos que tiene tres componentes más uno colateral. Entonces, observemos aquí. En esta fase del compilador es lo que veíamos, tenemos nuestro programa fuente, que es el que tenemos al inicio. Tenemos todo nuestro compilador. Esta parte de aquí, en este diagrama de bloques, es el proceso de compilación, que ya dijimos que tenía por un lado el análisis y por otro lado la síntesis. Entonces tenemos el front-end y el back-end. Ahora, al aplicar el proceso de compilación, se produce una salida. Habíamos comentado que tenía auxiliares colaterales, que era el manejo de errores y la administración de las tablas de símbolos, que ese es el proceso, digamos, las entrañas ya de nuestro proceso de compilación. Aquí tenemos el manejo de tablas y manejo de errores y el proceso de compilación. ¿Ok? Regresamos entonces. Nuestro programa fuente puede ser cualquier tipo de programa, proceso de análisis, síntesis y salida, auxiliado de la administración de tablas de símbolos y manejo de errores. Ahora bien, en la parte del análisis está dividido en lo que ya les había comentado: el analizador léxico, el analizador sintáctico, el analizador semántico. Y por otro lado, la parte de la síntesis está dividida en el generador de código intermedio, el optimizador de código y el generador de código destino. Es decir, el código objeto o el ejecutable. Ahora bien, en la primera parte, que es el análisis léxico, se hace una serie de tareas. Este analizador obviamente va a producir una serie de tokens.
¿sí? Una lista de tokens. La salida de este análisis es esa lista de tokens. Esa lista de tokens sirve como entrada o como suministro para los trabajos del análisis sintáctico. Ahorita vamos a ver en detalle cada una de estas partes. El análisis sintáctico produce un árbol sintáctico. Ese árbol que produce es la entrada, es el suministro para el analizador semántico. El analizador semántico, a su vez, produce un árbol de anotaciones y ese árbol de anotaciones sirve como entrada para el generador de código intermedio. El generador de código intermedio produce un código intermedio a partir de lo que recibió, y ese código intermedio es la entrada al optimizador de código, que su tarea es evitar las redundancias en el código y aspectos innecesarios. Y eso me va a dar como entrada un código optimizado. Ya ese código optimizado, el que se le quitaron las redundancias, tanto en elementos de lógica como en elementos de identificadores, se va a generar un código destino, es decir, el código objeto o el código ejecutable. Y eso va a ser lo que se produce como la salida. Cuando ustedes estaban en primer semestre en la materia de programación, ustedes escribían su código fuente en el editor de DevC, CodeC, TurboC, escribían el código fuente cuando ponían, por ejemplo, include, conio o main, int, etc. Ahí estaban generando su código fuente. Posteriormente ustedes recordarán cuando le decían compilar y ejecutar o compilar. Cuando presionaban ese botón, inmediatamente entraba en acción todo lo que era el compilador. Se hacía el análisis léxico, los tokens, bla, bla, bla. Todos estos procesos son los que se decían. Y se producía un código objeto que es el que usted se ejecutaba y es el que ustedes veían a la salida. Cuando ya se ejecutaba el programa en la pantalla y le decía, dame el valor de A, el usuario le daba el valor de A, luego dame el valor de B, ese ya era su producto final después de la compilación. Entonces, cuando ustedes tenían o cometían un error, el TurboC o el DevC, el CodeC les decía ese error. Abajo les decía, te falta un punto y coma, o te falta un paréntesis que abre, o X error. Quizá en ese momento ustedes no se preguntaban, pero ¿cómo sabe él que me falta ese punto y coma? ¿O cómo sabe que no he declarado una variable? Ustedes a lo mejor decían, ¿eso cómo lo sabe? Bueno, pues en esta parte de aquí es donde se hace esa tarea, que es la que nosotros vamos a estudiar. Es la parte, como les decía, ya las entrañas del compilador, pues es ver cómo funciona internamente y ahora sí saber por qué me estaba marcando esos errores. Y eso obviamente debe ser ayudado por una administración de las tablas de símbolos. Entonces, así de manera general es como funciona mi compilador. Ya lo veíamos anteriormente. El front-end, el análisis, depende de todas estas fases que tenemos aquí. Entonces, ya decimos, primero es el análisis léxico, luego el análisis sintáctico, análisis semántico, la creación de tabla de símbolos, generación de código intermedio, optimización y manejo de errores correspondientes a la fase del front-end. Todas estas son las tareas que tenemos que hacer. Si se dan cuenta, en este diagrama de bloques, que es lo que hemos manejado, pues básicamente
pues debemos de entender que tiene 4 componentes. Sin embargo, ya aquí ya estamos determinando en este otro diagrama de bloques que ya tiene mayor detalle, ya podemos observar que tiene cada uno de estos elementos. Ahora vamos a trabajar en estudiar cada uno de esos elementos. Y por supuesto que tiene mucha tarea cada uno de esos elementos. El backend o la parte de síntesis tiene las fases que te ayudan a generar el código o el código destino. En este caso es la generación de la salida, la optimización de su código, el manejo de errores correspondiente a la fase del backend y operaciones sobre la tabla de símbolos. Muy bien. Aquí ya debemos de poner un poquito más de atención en qué es lo que hace cada una de estas fases. Vamos a detallar un poco más, ya vamos a ver cada una de las funcionalidades. Por supuesto que esto ustedes ya lo deben de comprender, de entender, de dominar. Sí, Eric, dime. La parte de la generación del código intermedio, ¿es en el análisis o en la síntesis? Es que Es en la síntesis, en la ah, síntesis. ok, ok. Es que cuando está dividido ahí, dice Sí, generación de código aquí, intermedio sí. también. No, sí, aquí hay un error. Es en la parte de la síntesis, de Ah, backend. ok, ok. Gracias, Eric. Gracias. Bien, aquí vamos a ver ahora sí la parte del analizador léxico. Vamos a comparar, o muchas de las explicaciones que iré dando las voy a ir tratando con un lenguaje ya propio. En este caso quizás use el lenguaje español para ir comprendiendo lo que estamos viendo aquí. El análisis léxico, llamado también explorador o escáner, es la fase de compilador que efectúa la lectura real del programa fuente. Es decir, es el que lee el programa fuente, el cual generalmente está en la forma de un flujo de caracteres, generalmente. El rastreador realiza lo que se conoce como análisis léxico. Recolecta secuencias de caracteres en unidades significativas llamadas tokens, las cuales son como las palabras de un lenguaje natural, como el español. Vamos a explicar esto lo mejor posible ahorita. Como dice aquí, el análisis léxico primero es el encargado de ir y leer ese programa fuente. Repito, ustedes escribieron un programa en lenguaje C cuando decían include, conio, include stdio, main, abren paréntesis, cierran paréntesis, abren llave y empiezan int a, b, c, punto y coma, etcétera. Ese es el programa fuente. Entonces, el analizador léxico lee ese primer programa fuente y posteriormente, como dice aquí, ese programa fuente generalmente es una secuencia de caracteres, es una colección en donde existen esos caracteres. Posteriormente, lo que hace el analizador léxico, toma cada uno de esos caracteres, toma el primer carácter, hace un análisis con ese carácter, es decir, determina de qué está hablando, si es una letra, si es un número, si es un símbolo de más, si es menos, si es por, etcétera. Y cuando toma ese carácter, se establece qué es lo que va a hacer. Le hace un análisis para saber de qué estamos hablando. Dependiendo del tipo de carácter que él leyó, va a acceder a una sección del analizador para juntarlo con otros caracteres de tal manera que esa unión de caracteres me genera una unidad significativa.
porque si le doy un carácter por sí solo no me va a decir nada, pero si ese carácter lo voy juntando con otros caracteres, me va a dar una unidad significativa, y a esto le llamamos generalmente unidad léxica. Esa unidad léxica para mí ya va a tener un significado. Puede ser que una palabra reservada, puede ser un identificador, puede ser un número, puede ser un operador lógico, puede ser un operador aritmético, etcétera, etcétera. Y a esa unidad significativa o unidad léxica le asigna un valor numérico. Ese valor numérico se le llama tokens. Entonces, en este primer analizador lo que hace es separar en unidades léxicas y asignarles un token a el programa fuente. Dicho en resumen, toma el lenguaje fuente, lo separa en unidades léxicas, les asigna un token y me genera un listado. Y eso que estamos haciendo, lo que les acabo de explicar ahorita, es la tarea que hace el análisis léxico y me genera esa lista de tokens que son la que estamos viendo aquí. Y esos tokens que me han generado son la entrada del análisis sintáctico. Muy bien. Otra de las tareas que hace el analizador léxico es eliminar los espacios en blanco, los comentarios de línea, los comentarios de bloque. Por eso cuando ustedes están programando pueden poner un comentario en cualquier parte de su código fuente y cuando hace la compilación los ignora. ¿Por qué? Porque en esta fase del análisis léxico elimina esos comentarios. Ya lo veremos más adelante. Luego, ya que se ha producido esa lista de tokens, ahora lo que se hace es aplicarles el análisis sintáctico. Aquí hay otro error, no me había dado cuenta, no se le llama explorador escáner, tengo este error. El analizador sintáctico recibe el código fuente en la forma de tokens. Aquí está, que es lo que ya habíamos visto anteriormente, esa lista de unidades léxicas o tokens, que son números que va a recibir el analizador sintáctico. Generalmente se recibe esa lista de números, es una serie de números en donde cada número que se le asigna a la unidad léxica, como les digo, ese token que se le asigna, le corresponde a un identificador, una letra, quiero decir, una palabra reservada, un número, y cada uno de esos elementos tiene un número particular. También lo vemos más adelante. Pero entonces, esta lista de números que recibe el análisis sintáctico, que proviene obviamente del análisis léxico, se realiza un análisis sintáctico. Hasta ahorita no hemos dicho nada nuevo y quizás no se ha comprendido, pero ese análisis es el que determina la estructura de un programa. Es decir, el análisis sintáctico me dice que si el orden en que me han llegado ese listado de números o ese listado de tokens es correcto, ¿sí? Esto es semejante a realizar el análisis gramatical sobre una frase en un lenguaje natural. El análisis sintáctico determina los elementos estructurales del programa y sus relaciones. Los resultados del análisis sintáctico por lo regular se representan como un árbol de análisis gramatical o un árbol sintáctico. ¿Qué queremos decir con esto que está escrito aquí? ¿Qué quiere decir? Bueno, repito, recibimos un listado de tokens, pero en el análisis sintáctico lo que vamos a revisar es que si el orden, el que me ha llegado ese listado de token con base a una gramática es correcto o no. Por ejemplo, cuando
ustedes declaran una variable, un identificador, como ya lo hemos visto, ustedes dicen palabra reservada, perdón, tipo de dato, identificador, punto y coma. Ese es el orden que debe tener mi, mi sintaxis de declaración. Entonces, yo debo crear una gramática para ver si realmente lo que me está llegando sigue ese orden. Si no llega en el orden que está establecido en mi gramática, hay un error sintáctico. Dicho de otra manera, el análisis sintáctico es el que revisa que los tokens cumplan con la gramática establecida en el análisis sintáctico. Finalmente, en esta fase tenemos lo que es el análisis semántico. Ayer decíamos que en la parte semántica me dice si tiene sentido, si tiene significado la oración que estoy construyendo. Entonces, la semántica de un programa es su significado. En oposición a su sintaxis o su estructura, la semántica de un programa determina su comportamiento durante el tiempo de ejecución, pero la mayoría de los lenguajes de programación tienen características que se pueden determinar antes de la ejecución o incluso no se pueden expresar de manera adecuada como sintaxis o analizarse mediante el analizador semántico. Entonces, ¿qué debo entender como análisis semántico? Ya lo dijimos, que las oraciones tengan sentido, que tengan significado. Por ejemplo, en español yo puedo decir, el perro corre por el campo. Esa oración léxicamente es correcta. ¿Por qué decimos que léxicamente es correcta? Porque todas las unidades léxicas que utilicé son parte de mi lenguaje. Por ejemplo, el perro corre por el campo. Todas esas palabras que yo puse sí están dentro de mi lenguaje de español. ¿Ok? Entonces, si yo hago un análisis léxico, puedo decir que es correcto, que todo lo que utilicé es correcto. Entonces, genero mi lista de tokens a partir de esa oración. En el análisis sintáctico voy a verificar que se haya construido correctamente la oración con base a mi gramática. El perro corre por el campo o por el parque. Sintácticamente también está construida correctamente. Que es diferente si yo pusiera, por ejemplo, corre perro el campo. O sea, eso gramaticalmente no está bien construida, porque ustedes saben que cuando construimos una oración en español tiene su parte del sujeto, su parte de predicado, y luego ya en el sujeto tiene los artículos, el verbo, bla, etcétera, ¿no? Entonces, así como las construimos, es sintácticamente correcta. Ahora pasa al analizador léxico. El perro corre por el parque, semánticamente también es correcta. Y entonces ya podré pasar a la generación de su código o su traducción. Sin embargo, si yo pusiera la oración, la perro corre por el parque, léxicamente es correcta, porque la perro corre por el parque, léxicamente es correcta. ¿Por qué? Porque todos sus componentes pertenecen a mi lenguaje. La pertenece a mi lenguaje español. Perro pertenece al lenguaje español y así sucesivamente. Todo pertenece. Léxicamente es correcto. Luego, ahora le aplico el análisis sintáctico. Sintácticamente también es correcta, porque primero tengo un artículo, la perro corre por el campo, entonces
sintácticamente también cumple con mi gramática. Entonces, sintácticamente mi oración es correcta, pero semánticamente ya no es correcto, porque esa oración no tiene sentido. El decir, la perro corre por el campo, no tiene sentido. No tiene sentido decir la perro. Entonces, semánticamente es incorrecta. Estoy utilizando una oración de forma incorrecta. ¿Cómo podemos traducir eso a un ejemplo en el lenguaje C? Cuando yo declaro una variable entera, por ejemplo, int a punto y coma. Luego, yo puedo decir a es igual, entre comillas, una cadena de caracteres, punto y coma. Léxicamente es correcta porque la palabra a es un identificador, el símbolo igual es un signo de asignación y lo que tengo entre comillas es una cadena de caracteres y finalmente el punto y coma. Todos esos componentes son parte de mi lenguaje. Entonces, léxicamente es correcto. Sintácticamente también es correcto porque a igual a algo, punto y coma, sintácticamente también es correcto. Pero ya léxicamente ya no es correcto porque yo no puedo asignar una cadena de caracteres a mi variable de tipo entero. Entonces, eso es la parte de lo que desarrolla el compilador. Esas son las tres fases que componen en su análisis, en su análisis, quiero decir. Posteriormente viene la generación del código intermedio. El código intermedio es un código abstracto independiente de la máquina para el cual se genera el código objeto. El código intermedio ha de cumplir dos requisitos importantes: ser fácil de producir a partir del análisis sintáctico y ser fácil de traducir al lenguaje objeto. Esta fase puede no existir si se genera directamente código máquina, pero suele ser conveniente emplearla. Entonces, aquí ya dijimos que el código intermedio es tomar esos tokens y generar un código objeto un código intermedio que debe ser fácil de producir y que debe ser fácil de traducir. Luego, el optimizador de código en esta etapa es utilizado para el mejoramiento del código o para su optimización. El punto más anticipado en el que la mayoría de las etapas de operación se pueden realizar es precisamente después del análisis semántico y puede haber posibilidad para el mejoramiento del código que dependerán solo del código fuente. Entonces aquí lo único que le decía es evitar redundancia en los códigos, o sea, realmente es quitar código redundante. Si puedo hacer una eliminación de códigos innecesarios, se hace en esta etapa. Solo que estas etapas, bueno, ya son un poquito más complejas, requieren de mayores técnicas, etcétera. Y finalmente viene la generación del código destino. El generador del código destino toma el código optimizado y genera el código para la máquina objetivo, es decir, su código en ensamblador. La posición de memoria se selecciona para cada una de las variables usadas por el programa. Después, cada una de las instrucciones intermedias se traduce en una secuencia de instrucciones de máquina que ejecuta la misma tarea. Un aspecto decisivo es la asignación de variables a registros. Básicamente aquí es la aplicación del código ensamblador. Cabe mencionar que estas tres fases de compilación no van a estar dentro de nuestro curso. Muy bien, jóvenes, hasta aquí alguna duda. Todo bien, todo bien. Ok. Pues dijo que la parte de la síntesis no la vamos a ver, ¿verdad?
Sí, no, esta parte que acabamos de explicar, que son los elementos de la síntesis, no los vamos a ver nosotros en el curso. Eso es parte, como les decía el día de ayer, como llevar un compiladores 2. Ah, ok, ok. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver estos conceptos fundamentales para nuestro compilador. Bien, el primero es el concepto de símbolo. Es una entidad abstracta, es un elemento fundamental del lenguaje, como son las letras, los dígitos, los símbolos independientes como el igual, paréntesis que abre, etc. Una, un símbolo por sí solo no me dice nada. Es lo que habíamos comentado hace rato. Entonces es una unidad o una entidad abstracta. ¿Por qué decimos abstracta? Bueno, porque es un elemento eh, individual particular. Ejemplo de esto, decíamos, es una letra o un dígito, no el conjunto de dígitos, no el conjunto de letras, sino simple y sencillamente la A, la Z, la R, el 1, el 0, que si ustedes lo ponen en el lenguaje por sí solo, no me va a decir nada. ¿Ok? Luego tenemos un alfabeto que se representa por la letra griega sigma. El alfabeto, fíjense bien, es un conjunto finito, no vacío, de símbolos utilizando un lenguaje, utilizados en un lenguaje. Entonces, es un conjunto finito de símbolos que se puede, que se pueden juntar para hacer nuestro alfabeto. Convencionalmente se utiliza el símbolo sigma para designar el alfabeto. Por ejemplo, tenemos sigma es igual al conjunto de elementos que lo conforman de la A mayúscula hasta la Z mayúscula en unión con la A minúscula hasta la Z mayúscula en unión con los dígitos del 0 al 9. Y este alfabeto me denota un alfabeto que consiste de los símbolos de la A mayúscula a la a Z mayúscula, de la A minúscula a la Z minúscula y los números decimales del 0 al 9. Es decir, mi alfabeto compuesto por esos elementos, al cual yo lo puedo, si quiero, nombrar como alfanumérico. Es verdad que está representado por el sigma, pero yo particularmente para mis fines de desarrollo le quiero llamar a ese alfabeto alfanumérico. Asimismo, puedo llamar otro alfabeto como los elementos que lo componen desde el 0 al 9 y le quiero nombrar como mi alfabeto de dígitos, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué es una unidad léxica o palabra? Este es otro concepto importante. Esa unidad léxica de las que hablábamos anteriormente en los procesos de compilación, decíamos que el análisis léxico generaba unidades léxicas y les asignaba un token. Entonces, una unidad léxica, también conocida como palabra, representada por la W, es un conjunto finito de símbolos yuxtapuestos, es decir, uno seguido de otro, de un alfabeto. Ojo aquí, esto es bien importante que lo comprendan. Es un conjunto finito de símbolos yuxtapuestos de un alfabeto, es decir, es un conjunto de símbolos seguidos uno del otro que corresponden a un alfabeto. Esto quiere decir que es obligatorio
que todos los elementos que compongan mi unidad léxica o palabra deben forzosamente pertenecer a un alfabeto. Por ejemplo, ya lo decíamos, en el inglés, su alfabeto o sus alfabetos, porque pueden tener varios, no contemplan la ñ como parte de su lenguaje. Entonces la ñ no puede formar parte de su unidad léxica. Por ejemplo, una unidad léxica que está compuesta por estos símbolos denota la cadena de caracteres UL llamada unidad léxica que comienza y termina con el símbolo de gato y contiene la cadena AA, BB, AA entre los caracteres gato. Es decir, inicia y termina con un gato y entre sus elementos está compuesto por las letras AA, BB, AA. Así es como está compuesta mi unidad léxica. De tal manera que si transportamos esto al lenguaje C, podemos decir entonces que una unidad léxica es la palabra int. Otra unidad léxica es la palabra while. Otra unidad léxica es la palabra if. Y todas esas unidades léxicas están compuestas por por componentes pertenecientes a mi alfabeto. También tenemos el concepto de palabra vacía. Es una palabra que contiene 0 elementos, la cual está representada por la letra epsilon. Es importante comprender que una palabra vacía es la que contiene 0 elementos, por lo tanto sí existe la palabra vacía. La longitud de una palabra, sea W, es decir, sea la palabra, su longitud depende de esto de aquí. Es el número de símbolos que la constituyen. Por ejemplo, W, que está representada por AA, BB, AA, su longitud es de 6. Si la palabra cadena es epsilon, su longitud es 0. Entonces quiere decir que esto, que es un epsilon, me representa una longitud 0. Ojo, es importante que no dejemos pasar que epsilon representa una palabra vacía. Tenemos ahora lo que son los tokens. Los tokens es un número entero que se asigna a una unidad léxica. Esto ya es muy fácil de comprender. Ya sabemos cuál es el concepto de unidad léxica y es un número que se le asigna a esta unidad léxica. El lenguaje representado por L es un conjunto finito o infinito de palabras sobre un alfabeto determinado. Así, sobre el alfabeto sigma A, B, C, se puede determinar el lenguaje formado por las palabras que contienen la misma cantidad de A's, B's o C's. Formalmente esto se pondría como L es igual a la palabra tal que la palabra o el conjunto de las palabras es igual a el conjunto de palabras que contienen la B y esto es igual al conjunto de palabras que contienen la C. Esto es el lenguaje que puedo generar a partir de este conjunto de símbolos. El lenguaje que puedo generar es, por supuesto, la palabra vacía, la palabra ABC, BCA, CBA, BAC, ACB, etc. Es decir, el lenguaje está compuesto por todas las combinaciones que yo puedo obtener de este conjunto de símbolos. Ahora, es importante comprender lo siguiente. ¿Qué es una producción? Una producción representada por la palabra P. Ojo aquí, esto es importantísimo. Es o son las reglas
para la sustitución de cadenas. Es decir, proceso de convertir símbolos no terminales en símbolos terminales. El símbolo de la flechita se usa comúnmente para representar las producciones. Por ejemplo, la producción S, o quiero decir, el símbolo no terminal S, quise decir, el símbolo no terminal S produce A, B. Significa que puede sustituirse a S por AB o que S se puede definir como AB. Quizá ahorita no comprendamos muy bien esto, pero sí necesitamos saber que la producción es una regla para sustituir estos símbolos terminales. Este es un símbolo terminal en símbolos no terminales, ¿sí? Ahora vamos a empezar a comprender un poco mejor que esto. Por ahorita quedémonos que la producción es una regla para sustituir las cadenas, es decir, para que yo pueda sustituir este símbolo no terminal en estos símbolos terminales. Esa es la regla que yo debo de hacer para hacer esta sustitución. Ahora bien, un símbolo no terminal representado por N es una representación de una instancia a distintos niveles de abstracción. Esto es, son los símbolos que se encuentran del lado izquierdo de una producción, como lo podemos ver aquí. Los símbolos no terminales también son conocidos como variables sintácticas. Son representados por la letra N y dice que N, cerradura de Kleene, ustedes esta ya la conocen, es una cerradura de Kleene, representa el conjunto de todas las cadenas posibles de N. Muy bien, entonces quedémonos que el símbolo no terminal se puede sustituir por símbolos terminales. Les doy un ejemplo en C. ¿Cuál sería un símbolo no terminal? Cuando nosotros vamos a hacer la declaración de las variables, cuando hablamos del lado izquierdo, ¿qué es lo que va? ¿Quién me puede decir? Cuando voy a declarar una variable, del lado izquierdo, ¿qué va? El tipo de dato, correcto, Eric. Va el tipo de dato. Si se dan cuenta, ese tipo de dato lo puedo yo cambiar. En este caso, ese tipo de dato del que habla Eric Gabriel es el símbolo no terminal. Y el símbolo no terminal lo puedo o se puede producir en símbolos terminales. ¿Cuáles serían los símbolos terminales? ¿Por qué otro elemento puedo sustituir ese símbolo no terminal? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿No? ¿El nombre de la variable? No. Ok. Repito, Jonathan. Ya dijimos, ahorita en nuestro ejemplo, estoy tratando de ejemplificar el símbolo no terminal y la producción. Ya les comentaba, para declarar una variable, yo del lado izquierdo, como lo puedo ver aquí, del lado izquierdo que estoy señalando, va un símbolo no terminal. Y del lado derecho, ojo, no confundamos, no de la declaración de variables, sino del lado derecho de la producción que estamos hablando ahorita aquí, va un símbolo terminal. Entonces, el símbolo no terminal es el tipo de dato. ¿Estamos claros? Y ese tipo de dato que representa mi símbolo no terminal, ¿por qué dato lo puedo sustituir? ¿Por qué datos los puedo sustituir? Bueno, el símbolo no terminal, que sería el tipo de variable, lo puedo sustituir por una palabra que se llama int o por una palabra que se llama float
o por una palabra que se llama char, etcétera. Eso que tengo ahí es mi símbolo no terminal, el tipo de dato, pero ya en la declaración propiamente, ese símbolo no terminal, tipo de dato, lo puedo cambiar por la palabra int, o la puedo cambiar por la palabra float, o la puedo cambiar por la palabra char, unsigned, etcétera. Ese es la producción que convierte la palabra o el símbolo no terminal, que es el tipo de dato, convierte en símbolo terminal, que puede ser int, float, char, etcétera. ¿Sí nos quedó claro? Ok, entonces ahora vamos a ver lo que es el símbolo terminal. Ya, yo creo que ahorita ya lo comprendimos. Es una instancia específica de un símbolo no terminal. Esto es, son los símbolos que aparecen en una frase. Estos símbolos nunca aparecen en el lado izquierdo de una producción. Nunca, siempre del lado derecho. Las unidades léxicas int, if, float son ejemplos de símbolos terminales, los cuales pertenecen a la gramática de un lenguaje. Ahora bien, ya hablamos de una gramática que es la gramática, y con esto ya cerramos la sesión del día de hoy. Gramática, representada por la letra G, es un conjunto de reglas que definen si una secuencia arbitraria de símbolos está escrita correctamente. Una gramática es una tupla de, bueno, aquí dice 4 elementos que denotan que G, la gramática, es igual a N, T, S, P. ¿Qué significa esto? La gramática es el conjunto de símbolos no terminales. Es el conjunto de los símbolos terminales, el símbolo inicial y su conjunto de producciones. Esto a lo mejor ahorita lo estamos viendo de una manera muy abstracta, pero debemos de entender primero que la gramática es el conjunto de todos estos elementos. Es una tupla de 4 elementos que está compuesta por los símbolos no terminales, los símbolos terminales, el símbolo inicial y el conjunto de producciones. En las próximas sesiones vamos a ir viendo estos elementos y comprenderlos muy bien. Ok, jóvenes, repasando ya para cerrar la sesión, hoy vimos una introducción a los compiladores, los conceptos básicos, que es un compilador, la estructura general del compilador, cada una de las fases del compilador que componen, valga la redundancia, este compilador, que es el análisis sintáctico, el análisis y síntesis, quiero decir. Tiene su programa fuente, su destino y sus auxiliares, que son el manejo de errores y la administración de tabla de símbolos. Vimos cada uno de los componentes, las definiciones de los elementos de las fases del compilador, los conceptos básicos de ahorita qué es un símbolo, qué es un alfabeto, qué es una unidad léxica o palabra, qué es la palabra vacía, la longitud de una palabra, el token, qué es un lenguaje, qué es una producción, qué es un símbolo no terminal, qué es el símbolo terminal y su gramática. Entonces, jóvenes, estos son conceptos que ustedes deben manejar correctamente, y esos son conceptos que deben tener en la memoria y ya no se les deben de olvidar. Entonces, recuerden que para el día de, tenemos una tarea para el viernes 12 de algunos conceptos básicos. Muy bien, jóvenes, aquí terminamos la sesión. Necesito saber si tienen alguna duda, comentario, alguna aportación. Profe, yo tenía una duda solamente sobre el lenguaje. Es que, por ejemplo, ahí en el ejemplo mencionaba que, en un ejemplo en que solo se tuvieran 3 caracteres, pues eran las combinaciones de todos los que Palabras, los símbolos. los símbolos que se pueden hacer juntos.
En el caso, por ejemplo, del lenguaje que nosotros tenemos, que es el alfabeto, también incluye esas palabras que no significan nada, por así decirlo. Sí, sí las incluye, pero ojo, eso lo vamos a ver, por ejemplo, son palabras que lo voy a dar con un ejemplo en el lenguaje C. En el lenguaje C estamos de acuerdo que los símbolos que podemos utilizar son las letras de la A a la Z mayúscula, de la A a la Z minúscula y los números. ¿Estamos correctos hasta ahí? Sí. Ahora bien, yo puedo hacer una combinación de todas estas letras, ¿sí? Por ejemplo, si yo junto la I y la F, ¿qué produce? La palabra if. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es una unidad léxica, pero yo puedo juntar, por ejemplo, la letra I, N y T y voy a producir otra unidad léxica. Esa es otra combinación posible. Ustedes saben, como conocen el lenguaje C, que esa palabra INT es una unidad léxica válida, que me representa una palabra reservada. IF es una palabra reservada. ¿Estamos de acuerdo? Pero también estoy consciente que si junto la F con la A, me va a formar una palabra, que es la FA, me va a dar la FA. ¿Qué es FA? Para ustedes, en lenguaje C, ¿qué sería FA? No sé. Ok. Claro. La palabra FA representa un identificador. Es de archivos de texto, ¿no? ¿Perdón? De archivos de texto, no me acuerdo. No, pero así como tal, FA por sí no significa algo. Por lo tanto, en el lenguaje C lo tomaría como si fuera un identificador. Entonces le asignaría el token de identificador y sería algo válido. ¿Me explico? Quizá, por ejemplo, ahorita en nuestro español, si yo le pongo bueno, por ejemplo, una palabra así, chanfle, chanfle para ustedes, ¿qué es? En español, ¿qué es chanfle? No existe. Película, ¿no? ¿Verdad? No existe la palabra chanfle en español. ¿Estamos de acuerdo? Como tal, ¿no? Tal vez. Recorcholis, como dice Alejandro. Es una palabra que en español no existe. Sin embargo, chanfle, ¿cómo lo pudiéramos tomar? Como un apodo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, eso es así como funciona, pues. Puedo, como dice Eric, generar cualquier palabra que por sí sola no me dice nada en español, pero le puedo dar un significado o de plano, pues no existe. No sé si contesté su pregunta, Eric. Sí. O sea, es todo lo que yo pueda formar, lo voy a formar. Que tenga un significado, eso ya quién me lo va a decir. Quizá el analizador sintáctico. Perdón, semántico. Es el que va a decir, ¿y eso qué? Eso no tiene significado. Por eso está ese analizador. Okay. Muy bien, jóvenes. Sería todas las Sí, combinaciones que podemos formar con el alfabeto, ¿no? así es, eso es correcto. Muy bien, jóvenes. Se nos terminó nuestro tiempo, ya justamente va a falta un minuto para las 9, no quiero que lleguen tarde a su próxima clase. Déjenme su apellido paterno y su presente, por favor. Jóvenes, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao. Profesor, nos vemos el lunes.